chicos y chicas, bienvenidos a un video más de Papá Profesor para Ciencias y Matemáticas. Primero que todo, darles las gracias por el maravilloso año 2019, a pesar de los problemas que tuvimos a final de año. Darles la bienvenida a este nuevo año 2020, donde vamos a tener muchas novedades para seguir trabajando juntos, con una nueva página web, una sala de clases remozada, con nuevos materiales y nuevas experiencias, y muchísimas más novedades en redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube, como siempre. ¿Vale? Ok, el video de hoy va a ser acerca de fracciones y vamos a trabajar las operaciones básicas que se pueden realizar con las fracciones. ¿A qué nos referimos con operaciones básicas? En primer lugar a sumas y restas y en un lugar un poquitito posterior a multiplicaciones y divisiones. Hoy nos vamos a concentrar en sumas y restas de fracciones. Primero, ¿qué son las fracciones? Vamos a hacer un muy brevísimo repaso de qué son las fracciones. Es una representación numérica de las partes de un todo. Eso suena un poquito difícil, pero se entiende bien con un ejemplo. Imagínense que tienen una pizza. Las pizzas usualmente se dividen en 8 pedazos. Ahora imagínense que esos 8 pedazos son exactamente iguales. A veces no lo es, pero imaginémonos que el pizzero tiene la suficiente destreza para dividir la pizza en 8 pedazos exactamente iguales. Ahora imagínense que de esos 8 pedazos se comen uno. Es decir, de los 8 pedazos, ustedes se quedan con uno. ¿Cómo lo pueden decir en fracciones? Me voy a comer 1/8 de pizza. Dividí en 8 y me como 1. Si se comen 3, sería 3/8. Dividí en 8 y me comí 3. El número de arriba se denomina numerador y el número de abajo se denomina, valga la redundancia, denominador. La verdad que no sé por qué se llaman así, pero es el nombre usual que tienen en esta representación cada una de las partes. Ahora, volviendo a tomar el hilo, con las fracciones se puede operar, ¿vale? De hecho, las fracciones son un tipo de número, ¿ok? Donde el numerador y el denominador siempre son enteros, no son nunca números decimales. En el caso de las sumas y restas tenemos dos casos. Uno es cuando hacemos la operación con fracciones con igual denominador, por ejemplo, 1/6 más 4/6. Ahora, un caso un poquitito más complejo es cuando las fracciones tienen diferente denominador. Por ejemplo, quiero sumar 1/4 más 1/3. ¿Ok? El más fácil, igual denominador. Por ejemplo, aquí estoy haciendo la suma de 1/7 más 2/7. Esto es muy sencillo. Los números de abajo, es decir, los denominadores, se mantienen en la nueva fracción. Conservamos el denominador y sumamos los numeradores. 3/7 es el resultado de esta operación. ¿Ok? De hecho, si lo hacen con el ejemplo de la pizza y dividen la pizza en 7 pedazos, se van a dar cuenta que ese es el resultado. Si se comen un pedazo de la pizza y luego se comen 2, en definitiva se van a comer 3 pedazos de la pizza que se dividió en 7. ¿Ok? Nunca, pero nunca sumen numeradores y sumen denominadores. Esto nunca va a ser 3/14. Ahora, el caso un poquito más difícil es cuando tenemos diferente denominador. Y aquí tenemos que llevar a cabo 3 pasos. Primero, hacemos el cálculo del mínimo común múltiplo, un concepto muy útil para este tipo de operaciones. Luego lo vamos a ver qué significa. Luego, cuando ya obtuvimos el mínimo común múltiplo, con respecto a él, amplificamos las fracciones al mismo denominador. Amplificar significa subir. También vamos a ver qué es lo que significa eso en el caso de las fracciones. Y luego, cuando ya tenemos nuestras fracciones llevadas al mismo denominador, operamos como siempre porque tenemos el primer caso. Es decir, sumamos numeradores y mantenemos denominador. Comencemos primero por aclarar qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número común más pequeño entre los múltiplos entre 2 o más números. ¿Ok? Suena un poco complejo, pero lo vamos a ver con este ejemplo. Supongamos que tenemos el 6 y el 4 y queremos calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Primero, el nombre mínimo común múltiplo lo dice todo. Veamos cuáles son los múltiplos. Los múltiplos, en palabras sencillas, es la tabla del número. Por ejemplo, los múltiplos de 6 son el 6, el 12, el 18, el 24,
el 30, el 36. Son muchos más, pero vamos a ver esto. De hecho, son infinitos. En el caso del 4, tenemos el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, el 28 y también infinitos. ¿Ok? Ahora, continuemos con la frase. Nos dice ahora que son comunes. ¿Cuáles son los múltiplos o cuáles son los números que se repiten en ambas filas? Tenemos el 12. Voy a encerrar en esta figura. Pero también se nos repite el 24. Y seguramente se nos repetirán infinitos números conforme avancemos en los múltiplos. Como hicimos la tabla hasta el 28 en el caso del 4 y hasta el 36 en el caso del 6, encontramos dos coincidencias. Ahora, continuemos con la sigla. Mínimo, es decir, el múltiplo común, aquí tenemos múltiplos comunes, el 12 y el 24, más pequeño, el 12. El 24 no, porque el 12 es más pequeño. Entonces el mínimo común múltiplo entre 6 y 4 es el 12. Ahora, ¿cómo podemos calcular el mínimo común múltiplo de una forma un poco más exhaustiva? Porque muchas veces si tenemos números muy grandes y empezar a hacer la tabla de cada uno de los números para encontrar el múltiplo común puede ser un poco engorroso. ¿Ok? Vamos a verlo con el 6 y el 4 para ver si llegamos al mismo resultado. Aquí aprovechamos la descomposición en números primos. Acuérdense que los números primos son aquellos números que se pueden dividir por el mismo número o por uno, de forma exacta, por ningún otro número más. Menores que 10 tenemos el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, lo que generalmente se hace es empezar a ver el múltiplo, o el divisor común, mejor dicho, el divisor común entre esos números primos. Por ejemplo, esto se entiende mucho mejor así. Entre el 6 y el 4. Empecemos a probar en la lista de números primos, empezando desde los más pequeños, si dividen al 6 y el 4 al mismo tiempo. Por ejemplo, el 2. El 2 divide el 6 y el 2 también divide al 4. Entonces anotamos el 2 acá. El 2 divide al 6 3 veces, lo anotamos abajo. Y el 2 divide al 4 2 veces. Aquí lo que tenemos que intentar es que las dos columnas terminen en 1. Ya hicimos la primera operación. ¿Ok? Ahora tenemos el 3 y el 2. Estos números no tienen un divisor común, así que tenemos que elegir uno de los dos. Vamos a comenzar con el 3. El 2 no divide al 3, que es el primer número primo. Pero el 3, que es el número primo que lo sigue, sí divide al 3. De hecho, el 3 cabe en el 3 una vez. Terminamos, llegamos al 1. El 3 no divide al 2, así que conservamos el 2. Como aquí llegamos a 1, ya no hay nada más que hacer ahí, solamente nos queda el 2. Y el número primo más pequeño que divide al 2 es precisamente el 2. 2 dividido en 2 es 1. Terminamos. Ahora, con los números que dejamos en la columna de más hacia la derecha, procedemos a multiplicarlos. 2 por 3 por 2 es 12. Mínimo común múltiplo. Ok, ya tenemos el primer paso para hacer una operación con dos fracciones que tengan como denominador el 6 y el 4. Por ejemplo, nos piden sumar un sexto más un cuarto. Sabemos que el denominador común o el mínimo común múltiplo pasaría a ser el 12. Veámoslo acá. Como les dije anteriormente, tenemos que llevar estas fracciones al mismo denominador, es decir, al 12, al mínimo común múltiplo. Un sexto, ¿cómo lo podemos llevar a una fracción que tenga denominador 12? Vemos cuántas veces cabe el 6 en el 12 y luego ese resultado lo multiplicamos por 1.
6 en el 12 cabe 2 veces y 2 por 1 es 2. En otras palabras, amplificamos la fracción. En otro video, donde expliquemos amplificaciones y simplificaciones, nos vamos a dar cuenta que un sexto es exactamente igual que 2 doceavos. Más. Hacemos la misma operación, pero ahora con la fracción 1/4. Vemos cuántas veces cabe el denominador en este mínimo común múltiplo y ese resultado lo multiplicamos por el numerador. El 4 en el 12 cabe 3 veces y multiplicado por 1 es 3. Y ahora procedemos a hacer la operación de suma de fracciones con igual denominador. Sumamos numeradores, 3 y 2 son 5, y mantenemos el denominador. 5 doceavos es el resultado final de sumar un sexto más un cuarto, en donde ambas fracciones tienen diferente denominador. Ok chicos, espero que el video les haya sido de utilidad, espero sus preguntas, espero sus dudas, espero todos sus comentarios para que podamos ir corrigiendo el video si es necesario, ir mejorándolo, y también que me vayan contando otras dudas, otras materias donde vayan teniendo dudas para poderlas ir explicando. Ok chicos, que tengan una excelente semana, que empiecen el año 2020 con toda la energía y que les vaya súper bien en todo lo que se propongan. Hasta luego.